Prensa con Gustavo Alegret. El presidente Trump dice que está enviando soldados armados a la frontera Estados Unidos-México. ¿Cuáles son las implicaciones? La ayuda humanitaria que hizo llegar la Cruz Roja a Venezuela se está revendiendo en las calles. Y reducen condena a expresidente brasileño Lula da Silva. ¿Por qué? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de la actualidad en esta mesa de trabajo, en este club de prensa de hoy, que vamos a compartir con las voces, los puntos de vista, el análisis de Gonzalo Abarca. Gonzalo es periodista, es reportero aquí en Washington de La Voz de América. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, un placer estar contigo. Gracias por acompañarnos. Con Milagros Meléndez. La periodista Meléndez es peruana, trabaja como corresponsal en Washington de la cadena América TV y es periodista también, colaboradora de El Tiempo Latino. Milagros, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos y bueno, aquí estamos para compartir. Bienvenida al programa. Gracias. Y con Antonio de la Cruz, es ingeniero, es analista político. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. ¿Cómo tenemos que leer esta nueva retórica del presidente Trump? Hace minutos hemos escuchado, saliendo de la Casa Blanca, hemos sabido que se ha dirigido a los periodistas y para decirles que está pensando llevar a cabo esa amenaza de cerrar la frontera. Dijo que la iba a cerrar, luego se echó para atrás y ahora parece que solo sería un segmento, Gonzalo, y además ha vuelto a darnos un titular de difícil aplicación, porque la ley lo limita, porque las fuerzas militares no pueden realizar determinadas tareas dentro del país. Ha dicho el presidente Trump que va a enviar soldados armados a la frontera. Insistimos, la ley no le permite que las fuerzas militares puedan hacer tareas civiles dentro de Estados Unidos, pero además de eso, si eso se llegase a producir, la consecuencia con un socio como México, ¿cuál sería? Bueno, fíjate que México es uno de los principales socios de Estados Unidos comercialmente. Obviamente es una frontera muy porosa y el presidente Trump siempre se ha mantenido al margen porque sabe que afectaría la economía de Estados Unidos. Estamos en año electoral, estamos en un año donde la gente se está fijando en la economía va bien, él no puede arriesgar eso. Sin embargo, el presidente es bastante balístico, por decirlo de alguna forma, un anglicismo por acá, y toma reacciones directas y está frustrado de ver la caravana de migrantes, en su mayoría hondureños. Ellos vienen del Triángulo Norte y aunque México los está arrestando, está haciendo redadas, el presidente se siente frustrado. Y el presidente, como empresario que es, porque no es un político en realidad, quiere resultados inmediatos. Y la única forma de hacerlo es advirtiéndolo. Ahora, déjame aclararte un momentito, lo dijiste bien, pero el hecho de que vayan armados no significa que vayan a disparar contra la población. Es para asustar, es como para amedrentar, porque obviamente el presidente lo último que quiere es ver a un guardia fuertemente armado disparándole a una madre y a su niño. Sin embargo, eso los va a disuadir, ya los están disuadiendo México, y la presencia armada en la frontera, que es tan porosa, obviamente creo que va a terminar de quebrar la columna principal de esta caravana que cada 3 meses constantemente vienen acá a Estados Unidos. Milagros. Sí. Hablando de lo que significaría económicamente para ambos países el supuesto del cierre de la frontera, primero dijeron que eran 3.200 kilómetros que iban a cerrar, ahora es una parte, pues hay que ver que se mueven, según la Cámara de Comercio de Estados Unidos, dicen que se mueven 1.700 millones de dólares al día entre ambos países. Esto implicaría pues una devastación para ambas naciones. Sí, fíjate, cuando uno ve lo que está ocurriendo en la frontera y sabemos ya, como dijimos, que México se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos, pasó a China ya. En 2 meses el intercambio comercial son 97.400 millones de dólares en 2 meses. Si proyecta eso al año, estamos hablando de 600.000 millones al año. Es mucho dinero el que está en juego en la frontera. Entonces, cuando uno ve ese, y como dice Gonzalo, Trump es un hombre de negocios y él ve números, ¿verdad? Y además, por otro lado, vemos que su yerno va a traer una propuesta de inmigración que la va a someter, lo anunció ayer en los 100 líderes de Time, en la que está considerando la parte de una inmigración selectiva por
ellos lo llaman cualitativa económicamente, pero es por calificaciones, que no sea por lazo sanguíneo la migración, sino por calificaciones. Entonces estamos en un ambiente donde yo creo que esto es solamente porque estuvieron unos guardias ahí, no va a pasar más de allá, porque Trump en este momento está viendo la frontera como un negocio y se lo dio al yerno para que manejara la parte de la inmigración. ¿Cuánta posibilidad le dais a esa propuesta de Jared Kushner? Jared Kushner es yerno de Donald Trump, pero es asesor. A Kushner, Trump le encomendó la difícil tarea de buscar, la enésima administración que lo intenta, un acuerdo de paz en Oriente Medio. Pues un rompecabezas complicado, y es tan complicado que administraciones anteriores no lo han conseguido. Bill Clinton estuvo a punto, pero se frustró en el último momento por motivos varios, entre ellos el personalismo de sus propios líderes, entonces Yasser Arafat, el líder de la Autoridad Nacional Palestina. Pero quiero decir, ese fue el intento que más se acercó a un acuerdo de paz entre Israel y Palestina. Desde entonces los intentos han sido múltiples de apaciguar una zona muy inestable en el mundo, y ahora Trump dice que él lo va a conseguir y le ha encomendado esa tarea a alguien que no tiene experiencia diplomática, pero que es muy discreto. Y ese es un elemento que hay que tener en cuenta cuando uno se enfrenta a estas difíciles negociaciones, la discreción. Hasta la fecha, hay que decir, no ha habido avances. Pues bien, con la dificultad que tiene, ahora le encomienda otra difícil tarea, que no se sabe si es más bien complicada o más que la de la paz en Oriente Medio, Gonzalo, y es la de buscar una propuesta migratoria. En este país es imposible, desde Reagan, que republicanos y demócratas consigan los votos dentro de sus propias formaciones. Recordemos que Trump, con mayorías en las dos cámaras, no lo consiguió. Correcto. Y que ahora vuelven a intentarlo. Es bastante difícil. Apuntas muy bien. Jared Kushner no es una persona que tiene el gravitas diplomático. Sin embargo, es un negociador nato. Ahora, lo que está buscando es una tarea monumental. Sin embargo, él ha demostrado que es buen negociador. Ya lo demostró con la reforma al sistema penal de Estados Unidos. Él logra mantener tanto a republicanos como a demócratas, logra mantener buenas negociaciones. Creo que es algo muy difícil para él. Tenía muy buenas relaciones en el gobierno pasado, Kushner. Tenía acceso a Peña Nieto directamente. Ahora, en el asunto de inmigración, es un tema tan complicado. Lo que le veo yo de posibilidades, cuando lo estaba anunciando, es probablemente 25% de que eso llegue a realizarse en este momento. Igualmente, no, yo también creo que no tiene la experiencia, no tiene la capacidad para poder arreglar un problema tan complejo. No es un problema que sucede de años. Estamos hablando de un sistema quebrantado de años, que el propio gobierno ha promovido ese quebrantamiento, y va a ser bastante complicado para él. Yo pienso que yo no le quitaría toda la posibilidad, porque recordemos que también fue facilitador del tratado del norte. Cierto, sí. Y se debe a él. Con la gente que yo he conversado me dicen que él fue un factor importante para lograr cambiar de opinión al presidente Trump cuando le estaba negado al Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, él en ese perfil bajo, y tiene buena relación también con López Obrador. ¿Okay? Y López Obrador viene en una política de buscar soluciones, ¿verdad? Esas redadas que hizo en el sur no son de gratis, es un poco una señal también para acá, para Estados Unidos, de que hay una intención de dejar a la gente. Lo que pasa es que López Obrador está concentrado en un plan pequeño marche para el Triángulo del Norte, de que le asignen recursos. Y yo pienso que lo que va a ser difícil aquí es los votos, como tú dices, en un año preelectoral. Sin embargo, la crisis en la frontera hay que resolverla. No sé si porque está planteando también control por tecnología, no solamente el muro, sino por control por tecnología, que es un poco lo que querían los demócratas. Exactamente. Sí. Exacto. Sí. Gonzalo, tú lo mencionabas, parece que México está cambiando su política, que hasta ahora podíamos considerar de puertas abiertas, de bienvenida, de apoyo a los migrantes. Desde principios de año, unos 300.000 han entrado en México buscando llegar a Estados Unidos, y algunos han obtenido visas en México para poderse quedar, otros continúan su camino. Eso exaspera al presidente Donald Trump, que cree que México no está haciendo su labor. Pero si bien esta política era de puertas abiertas, de bienvenida, en las últimas horas hemos visto que también la está endureciendo con detenciones de hasta 300, casi 400 migrantes. Exacto, exactamente. No solamente cambiando, se está completamente negando a lo que había dicho antes, porque primero, la política, bueno,
esperábamos algo así de López Obrador, también un líder bastante populista, si se quiere, con su mensaje desastroso en América Latina, por cierto, pero bueno, él continúa su mensaje. Pero ahora efectivamente está tomando mano dura. ¿Qué sucede acá, Gustavo? Lo que sucede es que López Obrador está cediendo también a la presión de Estados Unidos. Vamos, México sin Estados Unidos en asuntos de comercio es muy difícil, y López Obrador sabe que debe mantener su economía también y está cediendo a las presiones. Hay mucha presión sobre él, y te cuento que por lo que estamos analizando, la política se va a endurecer muchísimo más contra los inmigrantes indocumentados, o más bien los migrantes indocumentados que están ingresando a México. Antonio. Sí, fíjate, hay una situación ahí también. Si vemos, en mayo llega el canciller mexicano de visita a Washington, precisamente para hablar la parte fronteriza. Y López Obrador, en ese sentido, ha venido cambiando su posición, porque con lo que hizo en la frontera Estados Unidos de trancarla un poco, ha dado dificultades para el movimiento de carga, y eso trae impacto en la economía, y López Obrador no quiere eso. Entonces yo creo que sí, López Obrador viene cambiando su posición con los migrantes y los quiere concentrar en el sur de México. Él quisiera que se quedaran en México, en el sur, y él está dando una visa regional, pero para estar en el sur, no para caminar hasta la frontera norte. Sin embargo, el señor López Obrador no admite que haya un cambio en su política. Él está diciendo que es para tener un orden. Correcto. ¿No? Para que haya un orden en la movilización de inmigrantes. Sí. Y no es por un tema político, es un tema de seguridad por los propios migrantes que son víctimas de traficantes humanos, ¿no? Se limpia un poco las manos de esa manera, pero por otro lado sabemos muy bien que está enviando a las fuerzas para poder detener a estas 325 o 327 personas en la frontera. Y hacen redadas. Sí, fue lo que ocurrió la última vez. Sí. Y algo, mira, acotar rápidamente. Entonces ahora lo que están haciendo los migrantes, porque eso siempre van a venir independientemente, ya no están haciendo las caravanas, sino que se están yendo precisamente por la montaña, por el monte que llamamos, exacto. Sí, bueno, una caravana de 20.000 ahora se ha reducido a decenas, ¿no? Exactamente. De personas. Y fíjense en el drama de la inmigración. Hay una historia, no sé si queréis hacer algún comentario. En las últimas horas la patrulla fronteriza ha revelado que ha encontrado a un niño migrante de 3 años, solo, llorando, con un número de teléfono anotado en su zapato para que fuera detenido por la patrulla fronteriza y a través de ese número de teléfono ponerlo en contacto con alguno de sus familiares en Estados Unidos. ¿Se imaginan ustedes, si son padres, si tienen hijos de 3 años o sobrinos o nietos, esa persona abandonada en una zona donde hay coyotes, donde la naturaleza es agresiva, donde hay frío, desolada, para que se ha encontrado la desesperación de los padres que quieren sacar a sus hijos de un entorno de violencia o de crimen, como el de inseguridad, como el del Triángulo Norte, y que están dispuestos a arriesgar la vida de sus hijos hasta ese extremo? Sí, no, el drama humano es impresionante lo que se está viviendo. Quizás nosotros no lo hemos vivido verdaderamente, pero lo que se está viviendo es una desesperación absoluta. Recordemos que estos países viven un clima de violencia increíble. Por un lado, la pobreza extrema, también no hay oportunidades, y la única oportunidad que muchas madres o padres ven en los niños es el norte, y no es México. No es México, porque bien lo dices o tú lo dijiste, que se estaban creando una especie de colchón, es cierto, pero no están viendo México, están viendo Estados Unidos, el destino final. Así es, pero el drama humano es verdaderamente desgarrador. Sí, no, hablando, o sea, de menores, no solamente son padres que quieren que sus hijos salgan del país por la violencia, sino son padres que están aquí y que han dejado a sus niños a cargo de otros y quieren reencontrarse con ellos, y ellos son los que agilizan las partes para que puedan venir estos niños. O sea, más allá de la desesperación, por supuesto, esto es como un ícono, o puede ser un baluarte más del presidente para decir: miren lo que está sucediendo. O sea, qué inhumanos son como para dejar a un niño solo. Entonces lo puede tomar, el presidente lo puede tomar muy bien en contra de lo que es toda esta migración, ¿no? Claro, contribuye a reforzar ese mensaje de esta administración, de decir, eso sí es una crisis humanitaria que a mí me justifica decretar el uso de fondos del Pentágono o otras medidas que los demócratas están diciendo que exceden la autoridad o las potestades o prerrogativas presidenciales. Antonio, cerramos contigo. Fíjate, ¿qué es lo que uno puede estar viendo? ¿No? En esas caravanas también hay
traficantes, de tratas de blanca. En esa caravana también se permea, ¿no?, que es un poco lo que ha señalado la administración Trump, algunos elementos terroristas, porque aprovechan de introducirse, ¿no?, porque también no solo hay hondureños, pues también han encontrado gente que puede venir del Medio Oriente. Entonces, en la caravana per se, como tal, en esa crisis humanitaria, se mezclan muchos elementos que son un riesgo para Estados Unidos, que es lo que señala el presidente Trump. El análisis de quienes nos acompañan hoy en esta mesa de trabajo, en este club de prensa. Siguen llegando las noticias de la investigación de esos terribles atentados en Sri Lanka el domingo de resurrección, este pasado domingo, en el que diversas explosiones cegaron la vida a más de 300 personas. La última actualización de datos es de 359 personas, muchas de ellas que profesaban su religión católica y que vieron terminada la vida por el odio religioso en esas explosiones. Unas explosiones que han sido reivindicadas primero por un grupo islamista radical de Sri Lanka y luego con el apoyo y también la autoría, la inspiración probablemente sería la palabra, del autodenominado Estado Islámico. Antonio, las últimas horas en Sri Lanka el gobierno ha forzado la dimisión del ministro de Defensa y también ha reconocido que hubo avisos, hubo indicios de que esos atentados se podían producir, pero no se tomaron las medidas oportunas. Ayer escuchaba a un analista que nos decía que probablemente es muy difícil juzgar a toro pasado cuando esa información llega, porque las cosas van tan rápido y hay tantas amenazas que a veces es difícil tomar las reacciones o las determinaciones. Lo que sí sabemos es que en la justificación de esos argumentos, de esos atentados, hay una respuesta a otros atentados que se produjeron precisamente en signo contrario en Nueva Zelanda cuando un hombre armado atacó diversas mezquitas. Fíjate, en Sri Lanka lo que ocurre es que la agencia de inteligencia india informa al gobierno y lo hace a través del Servicio de Inteligencia, que depende del presidente, pero hay un pleito entre el primer ministro y el presidente de ese país. Y por lo tanto no hubo las coordinaciones necesarias. Y lo anunciaron a principios de abril, no es que fue... Y también lo anunciaron el día ese en la mañana. Entonces, el tiempo, lo oportuno estuvo presente. Ahí, básicamente, hay muchos elementos en Sri Lanka porque son gente, los suicidas son educados, son clase media, hay una mujer, hay 2 hermanos, tiene una serie de características y por la organización y por la magnitud se está comparando con los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001. Entonces, es el golpe más duro que hemos visto por el terrorismo después de 18 años, ¿verdad?, que es la Torre Gemela. Entonces, tiene una serie de características que hay que deslindar. Además, ese país había ya cesado la guerra con los tamiles en el norte, la guerra civil. Y entonces, para ellos los atentados es revivir otra vez eso, con esa lucha que hubo tan fuerte con los tamil en el norte, que se celebró, que fue muy, muy fuerte entre ambas partes del país. Sí, bueno, la información era una información que venía de un sospechoso del Estado Islámico que estaba siendo interrogado por las autoridades de inteligencia de la India, quienes le proporcionaron el nombre. Y también, según lo que dicen las investigaciones, les dieron hasta el nombre de la persona que salió en el video. Claro. ¿No? Entonces, del líder, y lo tenían ya identificado. ¿Por qué no lo hicieron? Como decía Arturo, pues esa disputa que existe entre el presidente y su primer ministro, que ahora dicen que van a sopesar todo ello para tratar de levantar el país. Sí, no, la verdad que, mira, Asia es una situación bastante delicada, es compleja. Recordemos que en una ocasión Estados Unidos, cuando estaba contra Afganistán, los servicios de inteligencia de Pakistán, su vecino país, no eran confiables del todo. De manera que también las cosas se ven con mucho cuidado. Los informes de inteligencia que llegaron de India precisamente fueron tomados con mucho cuidado por parte de las agencias de inteligencia de Sri Lanka. Sin embargo, bueno, eran ciertos. El presidente definitivamente tiene toda la responsabilidad. No actuó. Él ahora dice que no fue informado.
que la información llegó, pero a él no se le dijo. Ahora viene el gran debate. Lo que sí se sabe es que, bueno, él es el jefe de Estado, él tiene la responsabilidad, a él se le informó. Un país extranjero le informó sobre la presencia de estos grupos, no lo hizo, incluso le informó que estaban a punto de dar un golpe, no se hizo. Así es que ahora el presidente tiene la responsabilidad verdaderamente censurable. Todos estamos en horror el domingo de Pascua, nos levantamos con semejante desastre, el terror en sí, y una muestra más de cómo precisamente empiezan a migrar a otros países, el terrorismo empieza a tomar o a consolidarse en ciertos países que en su momento mantenían una relativa paz social, ¿no? ¿Están teniendo éxito, Antonio, estas estrategias del terrorismo islamista buscando el eco internacional para su causa? En este caso sí, por la magnitud del impacto que tuvo. Y ellos dicen que es a consecuencia de lo, como lo mencionaste, de lo de Christchurch en New Zealand, ¿verdad? Dicen que es la respuesta a ese atentado que hubo. Y recordemos que en el Estado Islámico, ¿verdad?, que se encontraba entre Siria y Turquía y Irak, ha venido siendo reducido. Entonces esos luchadores, si lo podemos llamar, esos guerrilleros han empezado a retornar a sus países. Entonces, claro, se crean cédulas. Y lo interesante aquí, vuelvo a insistir, es que era gente bien educada, bien formada, clase media, que no eran... Son fanáticos, por supuesto, porque claro, se explotaron en sí mismos, o sea, son mártires. Claro, claro. Sí, es que el yihadismo está avanzando y está hablemos de que son musulmanes, no es el Islam como práctica de religión, sino es el extremo, ¿no? Está avanzando, como dicen, en las sociedades educadas. Hemos visto que una familia adinerada estuvo involucrada en estas. Claro, dos hijos, la esposa, y luego cuando quieren las autoridades confrontarla, ella pues simplemente hace detonar la bomba y también muere la niña que estaba en casa. Entonces, claro. Es realmente una ideología muy marcada, un fanatismo donde los cristianos, el occidente es el enemigo y ellos se lo creen de tal manera y piensan pues que al morir son los héroes y van a estar con Alá. Entonces, ¿quién cambia? Claro. ¿Quién cambia ese pensamiento? Y yo te agregaría, Milagros, también que es muy peligroso también, como hizo la administración Trump, declarar victoria sobre el Estado Islámico. O sea, en América Latina hemos tenido terrorismo. Hay células, tú eres experto en eso, las células terroristas en América Latina, pero declarar que sea victoria sobre un grupo terrorista como el Estado Islámico ha sido muy... ¿Y las hay? ¿Están activas? ¿Tenemos que temer un atentado de estas proporciones en este lado del continente? ¿Hay capacidad para que eso pase? Cuando suceden cosas como esta, uno tiene que poner las barbas en remojo, porque generalmente son en secuencia, ¿no? Sí. Entonces habría que tomar todas las precauciones, todas las alertas, porque pueden ocurrir. O sea, en estos casos, cuando se trata de ataque terrorista, uno tiene que levantar inmediatamente la alarma en los servicios de seguridad. Sí, no, veamos cómo se están esparciendo y cómo es la ideología que va avanzando. Va capturando a jóvenes y a través de las redes sociales. Tienen un sistema increíble para llegar a esas masas y poder cambiar el sistema de pensamiento. Le cambian la ideología y donde ellos pues se creen mártires. Está avanzando mucho el islamismo, como dije otra vez, islamismo como religión que es en contra de la violencia, pero también el extremo. Y entonces sí, no nos damos cuenta. Yo lo hablo desde mi perspectiva, que viví terrorismo por 20 años en Perú, donde el Sendero Luminoso empezó y luego fuimos como ramificaciones que fueron avanzando y donde ya estaban en todos los niveles, hasta niveles políticos, culturales, educativos. Creo que en un momento, si no se da los avances correspondientes y si inteligencia no trabaja de una manera
valga la redundancia, inteligente, podemos ver... ¿Están preparados nuestros servicios de inteligencia en el continente? Siempre decimos que Colombia tiene una gran capacidad de actuación militar, de inteligencia de las Fuerzas Armadas por el pasado reciente que ha tenido, que le ha obligado, con la ayuda internacional, muy probablemente con la de Estados Unidos, a desarrollar unas capacidades que tal vez están por encima de otros países. Pero Colombia es uno de los países de la región. Hay muchos y que enfrenta además hoy la lucha contra grupos paramilitares, etcétera, ¿no? Pero ¿el resto del continente tiene esas capacidades, tiene esa inteligencia desarrollada? Yo diría que no todos, como lo dices tú, en el caso de Colombia, en el caso de Perú, donde hemos vivido estos atentados, estas guerrillas y con experiencia personal, pues creo que están preparados incluso cuerpos militares de inteligencia han venido a preparar aquí a propios estadounidenses en cuanto a después que sucedieron los atentados en el 2001 en Nueva York y aquí en Washington. Pues creo que podrían, pero hay una diferencia del terrorismo en Latinoamérica con el terrorismo que vemos nosotros en el Medio Oriente. O sea, el terrorismo en Latinoamérica se crea, es un terrorismo por la base social, económica, la lucha de Che Guevara, de comunista. Es diferente a un terrorismo donde la persona es capaz de morir por la causa. No, o sea, donde ellos son mártires al morir nuevamente. En cuanto a otro tipo de terrorismo que hemos visto nosotros en Latinoamérica es de pronunciarse y cometer los actos en contra de la población, pero no hemos visto a personas que se hayan autoeliminado. Sí, hablando un ejemplo reciente fue el que ocurrió en Bogotá recientemente con el ELN, ¿no? Que puso el carro bomba, ¿verdad? En la escuela de policía. Y sucedió precisamente, el ELN lucha por unos ideales supuestamente marxista-leninistas, sin embargo, bueno, ellos están metidos también en el tráfico, esos grupos terroristas han degenerado en el tráfico de droga, entonces están en negocios muy ilícitos, ¿no? En ese sentido. Claro, y a mí me gustaría solamente acotar que Washington efectivamente de los mejores... La inteligencia más extraordinaria en América Latina y el Caribe la tiene Cuba, eso no hay duda. Luego sigue, claro, estamos hablando de lo opuesto. Luego sigue Colombia, extraordinaria. México empieza a tener fallas y de ahí Centroamérica, olvídate, prácticamente es inexistente. Sin embargo, cuando son grupos terroristas, Estados Unidos es el que da la advertencia a los países en donde hay presencia. Gonzalo, solo una acotación. La mejor inteligencia de América Latina la tiene la Iglesia. La Iglesia Católica. Sí. Bueno, mira, no vamos a entrar a ese tema, me parece. Voy a hacer una pausa y les cuento que ha habido un altercado en la ONU, un altercado diplomático. El canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, ha tomado la palabra y la reacción del Grupo de Lima ha sido la que les contamos a la vuelta. Ya. En esta mesa de trabajo en el que en la pausa nos estábamos riendo sobre cuestiones de la actualidad. Qué pena que los comerciales no les permitan a ustedes acompañarnos. Vamos a otras cuestiones que, como decíamos al principio, han pasado hace escasos minutos. En la ONU, la Asamblea General del organismo internacional ha escuchado a Jorge Arreaza. Arreaza es el canciller del gobierno de Nicolás Maduro, ha tomado la palabra y Alejo Rincón, corresponsal en Nueva York, estaba presente. ¿Cuál ha sido la reacción de los países del Grupo de Lima? Hola Gustavo, colegas de trabajo, de Club de Prensa y televidentes del canal de las Américas. La batalla internacional en el frente diplomático por el poder en Venezuela se trasladó hoy a la Asamblea General de Naciones Unidas. Hace minutos el denominado Parlamento del Mundo vio el momento cuando en conjunto las delegaciones ante Naciones Unidas que pertenecen al Grupo de Lima se levantaron del recinto justo en el momento
cuando Jorge Arreaza, el canciller de Nicolás Maduro, empezaba a entregar una intervención ante la plenaria de la Asamblea General, que justo hoy en su agenda convino una sesión especial para dedicar este Día Internacional de la Diplomacia a la importancia del multilateralismo y la importancia de esta causa para la resolución de conflictos y la diplomacia para la paz a nivel global. Intervención a la cual decidió adherir hoy Jorge Arreaza. Vale la pena destacar adicionalmente que aun cuando la intervención de Jorge Arreaza estuvo orientada hacia la sesión convenida de hoy, no desaprovechó, no se bajó del podio sin antes lanzar ataques contra los Estados Unidos y sus aliados por lo que ha sucedido en distintos foros a nivel internacional en el que se ha buscado cerrarle el cerco en materia diplomática a todo el régimen de Nicolás Maduro. Es importante destacar también que lo que hemos visto hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas, que es un gesto sin antecedentes, ya se ha replicado en otros foros de Naciones Unidas. En el pasado, en el Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional, pero con sede en Ginebra, ya los integrantes del Grupo de Lima e incluso otros aliados a nivel internacional se habían levantado de ese recinto en circunstancias similares, cuando Jorge Arreaza subía al podio a entregar declaraciones a esos distintos organismos. De manera pues que toda esta batalla en el frente diplomático por el poder en Venezuela se traslada entonces a la sede general del organismo internacional. El dato adicional sobre el contexto en el cual sucede esta circunstancia es esta nueva visita de Jorge Arreaza a Naciones Unidas, enmarcada en un evento bilateral que tuvo a primera hora de hoy con el secretario general Antonio Guterres y cuya precisión todavía no tenemos por ahora, pero NTN 24 por supuesto continúa aquí haciendo las preguntas y tratando de informarlos a ustedes y actualizarlos oportunamente. Gustavo, colegas de Club de Prensa, es todo por ahora. Continúen ustedes con más. Gracias, Alejo. Buen trabajo haciendo periodismo en los pasillos de la ONU. Noticia en desarrollo, la reacción de los embajadores del Grupo de Lima frente a la intervención de Jorge Arreaza, el canciller de Nicolás Maduro, en la tensión por, como contaba ahora Alejo Rincón, el control, el poder en Venezuela. No es la primera vez, como nos contaba Antonio, nuestro periodista en las Naciones Unidas, que la reacción del Grupo de Lima y de otros países, como por ejemplo de la Unión Europea, en foros internacionales se levantan y se van. Hoy, un nuevo gesto de protesta. Sí, lo pudimos ver recientemente en la Comisión de Derechos Humanos, que también participó Arreaza, y se levantaron. Entonces, ¿qué podemos ver? Un Grupo de Lima muy cohesionado en contra de Maduro y que no lo reconocen y por lo tanto muestran ese gran rechazo. Y además, el único foro que le está quedando a Maduro en términos multilaterales ahorita en Estados Unidos es la ONU en Nueva York, porque ya no tienen ni ante la OEA, ni tienen ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, le queda solamente, ¿verdad?, como el único foro para poder tener una voz en donde estén los países del mundo, en la ONU, en Nueva York. En ese sentido aprovecha y, como decía el periodista, no ataca a Estados Unidos. Hemos venido observando en los últimos 2 o 3 días un bajo del tono. Lo hizo Héctor Rodríguez, el gobernador de Miranda también, que están mandando señales de que quieren un diálogo. Ya han ido, recordemos que la última declaración en Santiago, en Chile, del Grupo Lima, fue bastante contundente contra el rechazo y la intervención de Cuba, Rusia y China en Venezuela. Y los 18 puntos son bastante duros para la situación. Lo llama que es un violador de derechos humanos. Entonces, ellos han venido como reacomodando la estrategia comunicacional. Milagros. Sí. Quiero poner en contexto un poco lo que es el Grupo de Lima y hemos visto en las imágenes que pues marchaban y marchaban, pues son 14 países que se reunieron precisamente en el 2017 en la capital de Perú, en Lima, con esa finalidad de poder dar una solución a la crisis que había en Venezuela. Han intentado estos países, en los que se incluye Canadá, y bueno, Honduras, México y casi todos los países sudamericanos, donde buscan el que se pueda dar una solución al conflicto que existe actualmente y, por supuesto, otra vez una señal de protesta por lo que está ocurriendo y Maduro sigue en el poder, pese a que
pues la gente no lo quiere, ¿no? Claro, yo me encuentro un poquito incómodo que en el seno de un Bueno, organismo... te cambiamos la silla, si Por quieres. supuesto, no, bro. Digo, Para poder... Por supuesto. Mira, un poco incómodo en que en un seno como es la ONU, que representa por excelencia el debate diplomático, pues los diplomáticos dejen, o sea, salgan, abandonen el recinto donde se está dando el debate. Creo que, si bien es cierto, hay un rechazo general a las atrocidades que está cometiendo el régimen de Maduro, creo que en términos diplomáticos al menos se puede escuchar. Yo sé que aquí viene un muy apasionado como es Antonio en términos de criticar al gobierno de Maduro, pero creo que el grupo de Lima haría bien más bien en escuchar un poco, porque es cierto, se quiere un diálogo, se está tratando de llegar a un diálogo, que es lo que siempre buscan los gobiernos en última instancia, un diálogo para poder mantenerse más tiempo en el poder, pero al mismo tiempo creo que la diplomacia es un camino aparte, un camino diferente, que se debe escuchar, al menos él tiene todo el derecho de hablar. Bueno, al final de cuentas el canciller Gustavo, ¿no? Vamos, él tiene todo el derecho a hablar y creo que me parece que el Grupo de Lima está tomando una decisión de retirarse que no debería ser en organismos como este, que representa por excelencia la diplomacia internacional. Yendo en esa misma línea de pensamiento de Gonzalo, yo podría decir que entonces el canciller, si fuese nombrado Guaidó, tiene todo el derecho a hablar en la ONU, pero no lo dejan hablar en la ONU, pues no es reconocido. Entonces, no son iguales. O sea, no es que puede hablar Arriaza y puede hablar el presidente Guaidó. Bueno, ese es el argumento que utilizó México cuando se votó quien es considerado embajador de la Asamblea Nacional de Venezuela en la OEA. México votó en contra y el argumento fue, bueno, entonces cualquier cuerpo legislativo puede nombrar embajador y lo vamos a recibir. Eso abre una caja de Pandora. Más allá del caso venezolano, asienta un precedente que en cualquier momento cambian las ternas y el chavismo controla una cámara en Venezuela y el gobierno lo tiene la oposición o el gobierno de Guaidó, y entonces la Asamblea Nacional va a tener ese mismo derecho a enviar a alguien que es del color contrario al gobierno como embajador. Okay. Ese es el argumento de México. No, está bien, es válido. Lo que pasa es que aquí fue reconocido por la mayoría de los países como el representante legal del Estado venezolano, porque los gobiernos reconocen estados, no a un gobierno. Entonces, el Estado venezolano, en este momento, estos países reconocen al gobierno de Guaidó. Y por ello, en la votación, lograron la mayoría. Si en el futuro se plantea una situación similar, como la que está diciendo México, y tiene la mayoría, seguramente será aceptado también, porque lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo. Entonces, yo no creo que eso vaya a cambiar. Entonces, lo que sí podemos decir también que ahorita la presidencia pre-tempore la tiene Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos también ha venido utilizando su presidencia para ir acercando, por eso a lo mejor tampoco Arriaza se mete con Estados Unidos, porque el que está presidiendo hoy el cuerpo es Estados Unidos, de la Asamblea. ¿De la Asamblea General de la ONU? Sí, es el presidente. No, la presidencia de la Asamblea General de la ONU la tiene... La pro tempore no la tiene... No, Estados Unidos, igual que en la OEA, por 3 meses. En la OEA la tiene el embajador Carlos Trujillo. Coincide con la sí, también. La presidenta de la Asamblea General de la ONU es ecuatoriana, es la ex canciller ecuatoriana. Yo tengo entendido, recuerda que cambió ahorita, a principio, igual que aquí en la OEA, y que es la de los Estados Unidos. Tengo entendido, pero podemos chequear, confirmar ese Vamos dato. a confirmar ese dato. Pido a producción que busque esa información. ¿Quién está hoy presidiendo esa Asamblea General de las Naciones Unidas? Y a partir de ahí damos el dato. Milagros. Sí. Bueno, siguiendo la línea, yo también creo que dentro de lo que es la diplomacia, ¿no? Pues si bien tienen una protesta que hacer este grupo, pues tendrían que haber mostrado la definición de lo que era la diplomacia y haber escuchado al canciller. Entonces creo que todavía hay mucho por recorrer con Venezuela, hay mucho por tratar, pero mientras que exista el conflicto, lo mejor es entrar a las conversaciones, porque de todas maneras no va a haber ninguna solución si es que se mantienen los dos polos
bien extremos, ¿no? Sí, no, efectivamente, e insisto, creo que es importante, principalmente en América Latina, en un país donde no hemos escuchado las partes totalmente, es importante que estos países, los del Grupo de Lima, sienten un precedente y escuchen al menos al canciller. Es solamente escuchar, no están tomando acción, no están avalando con su presencia, no están avalando su legitimidad, siquiera, solamente escucharlo, y me parece que ese tipo de situaciones debería ser reexaminada por los miembros del Grupo de Lima, que deberían mostrar, me parece, precisamente el arte de la diplomacia. Sí, es una situación de verdad que cuando Gonzalo dice, y lo dice la misma Milagro, que lo ven desde el punto de vista diplomático, es válido, ¿no? Lo que ocurre, por ejemplo, para dar solo, y sé que estaban en los temas, la ayuda humanitaria llegó a Venezuela por la Cruz Roja y la están vendiendo en Caracas. Entonces, tú, ¿cómo tienes un gobierno, verdad? ¿Cómo lo entiendes? Eso que tú dices de que reconozco un gobierno, pero un gobierno que no está reconocido también. Entonces, hay elementos internos que me imagino que los cancilleres del Grupo de Lima y los embajadores ante la ONU deben tener un lineamiento de esos países de decir, con Maduro no queremos más nada. En ese sentido, tienen una posición muy dura, muy radical. Lo acabo de decir en la declaración de Santiago, ¿verdad? Hace apenas dos semanas, ellos han tenido una posición más dura de todos los comunicados que han sacado hasta ahora con respecto al gobierno o al régimen de Maduro. Quiero dar dos datos de lo que comentábamos ahora. La presidencia de la Asamblea General de la ONU recae hoy en la ecuatoriana María Fernanda Espinosa. Gracias. Es ecuatoriana. Y la presidencia del Consejo de Seguridad hoy la tiene República Dominicana. Esos son los dos presidentes de los dos organismos o cuerpos legislativos que me parecen más relevantes. No sé si te estás refiriendo a otro. No. En el caso de la ONU es por un año. Sí. Es rotativo, pero es por un año. Y está Espinosa desde el pasado 1 de enero. Y en el caso del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, si no recuerdo mal, son 3 meses. 3 meses. Puedo Sí, 3 equivocarme, meses. y es rotativo. Correcto. Y recae ahorita en Estados Unidos. Y ahora sí recae en Estados Unidos, pero creo que no hay una relación directa entre la rotación en el Consejo Permanente de la OEA y la Asamblea General de la ONU, No coincide, que es anual. dices tú. Exacto. Muy bien. Muchas gracias por hablar. No, importante la precisión. Teníamos dudas, hay que salir de las dudas y ese es el objetivo. Vamos a la última pausa en nuestro club de prensa de hoy con esas noticias en desarrollo que estábamos conversando. A la vuelta hablamos de Luis Ignacio Lula da Silva, que ha recibido buenas noticias de la justicia brasileña, que le ha rebajado sustancialmente la pena de prisión. Aún así, va a tener que cumplir. Ahora bien, puede que salga antes por buena conducta. Lo cuento. Recta final en este club de prensa de hoy. Vamos a hablar de Brasil, de Lula da Silva, la figura de ese partido de los trabajadores que ha sido el objeto de un amplio proceso de investigación judicial que le ha llevado a la cárcel. Tenía una sentencia de 12 años y en las últimas horas, Milagros, se la han reducido de 12 a 8 y 10 meses. Sí, Esas son unas buenas noticias para Lula. Con posibilidad de que si tiene buena conducta, puedan todavía bajarle más. ¿Qué será buena conducta? Sí, yo quiero saber, para un expresidente, sí, ¿qué es buena conducta? Porque no puede andar ahí vendiendo droga ni nada, ¿no? Sí, bueno. O sea, ¿qué es buena conducta? Además tiene buena condición, ¿no? Tiene una celda especial para él, ¿no? Oiga, no se rían, que la buena conducta forma parte de los buena sistemas conducta de judiciales Lula que da Silva. buscan. Dime tú, Gustavo, ¿qué significa buena conducta? Pero no puedes hacer una distinción entre presos. Cuando hay una norma que dice que la buena conducta es premiada en un preso, da igual la condición del preso, si es uno que vendía cocaína en las calles o un expresidente acusado de corrupción, sí, a ambos aplica. La buena conducta debe estar reglamentada por seguir las órdenes, cumplir los horarios, trabajar en temas de reinserción, con el objetivo de... cuando salga... No volver a ser corrupto. No, bueno, pues ese es el objetivo. Bueno, no pasar sus 74 años en la cárcel, ¿no? Porque ya el presidente Lula da Silva tiene sus 73 años, sí. Y bueno, con este problema del caso Lavallato, Odebrecht, que se tiene sus tentáculos por todos lados en Latinoamérica y que ha afectado. Y él es uno de los primeros primeros mandatarios que está pagando pena por este escándalo suscitado con la empresa Odebrecht y con el caso Lavallato. ¿No se suicidó? Bueno, sí, el expresidente peruano Alan García. Alan García, estuvimos la semana pasada hablando justamente de eso, de esta situación que
Bueno, son varios mandatarios que están comprometidos. En Perú se está haciendo ya son 4 que están, el presidente que tuvo que renunciar, PPK, Pedro Pablo Kuczynski, luego pues de que se viera primero el escándalo en el propio Brasil, ¿no? Sí, no, exactamente. Yo creo que en esto, mira, está por un lado poner las barbas en remojo con el caso Odebrecht, que ha permeado toda Latinoamérica. En este caso, bueno, uno de los líderes más carismáticos y más queridos en América Latina, como Lula da Silva, va a la cárcel. Bueno, ahora probablemente que nunca definimos lo que era buena conducta. Por buena conducta no tengo la menor duda de que se le va a reducir esa pena, y te aseguro que nuevamente volverá a la arena política con muy buenas posibilidades de poder reintegrarse a la política del país. Pero el punto es que hay algo interesante, y es que al menos en Brasil se demostró, independientemente de si se cumple toda la pena o no, que la justicia, que muchos dicen que está amañada, pero la justicia actuó rápidamente y se demostró que Lula da Silva efectivamente había cometido actos de corrupción junto a su hijo ligados a Odebrecht. Entonces, sí, eso es importante. El caso de Lula da Silva es muy interesante porque Lula fue el hombre que llevó a Odebrecht a toda América Latina. Exacto. En Caracas, él iba a cobrar cuando no le pagaban. Iba Lula y le decía a Hugo Chávez, mira, no le has pagado a Odebrecht. Esas son informaciones que uno tiene por chisme de Palacio. No, pero si vamos por chismes, oiga. No, pero los servicios de inteligencia. No, la iglesia no estaba en de esto, ¿no? Como había saclado. Es por inteligencia, por inteligencia. Esa información, si usted la tiene por chisme, no es por inteligencia. Porque me confunde a la audiencia. Por inteligencia. Entonces, en el caso de Lula, es que ya cumplió 1/6 de la reducción de la condena, o sea, 8 años y tiene 1/6, tiene años. Entonces le da casa por cárcel. Sin embargo, yo no sé, y podríamos mandar a hacer el reality check. Creo que después que tú eres condenado, tú no tienes opciones a derechos políticos a ser candidato. Por lo menos, ¿en Brasil? Por lo menos en unos países de América Latina. Sí, en algunos países de América Latina. Entonces, habría que chequear si en Brasil eso sí, porque ya entonces no sería una figura política si él sale libre. Pero hay otros casos pendientes. Para aspirar a la presidencia. ¿No? O sea, pero también tiene otros casos pendientes sí, que podría entrar nuevamente a la cárcel, ¿no? Las opiniones de quienes nos han acompañado hoy en este club de prensa de hoy: Antonio de la Cruz, Milagros Meléndez y Gonzalo Abarca, periodistas y analistas con sus puntos de vista y con también los chismes de Antonio. Gracias por haber estado con nosotros y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana, que tengan una feliz jornada.